Gracias, Jesús. Le damos gracias al Padre en esta noche. Amén. Tome su asiento. Pueden bajar, los músicos están en libertad. Le damos gracias al Señor. Amén. Como decía la hermana Janet, empezaron acá los papelitos. Si sale alguna boleta de luz o de gas de acá adentro, el que la agarra la paga. ¿Sabe que decía la hermana Janet que teníamos que celebrar que había victoria como cuando ganaba la selección? Ahora tendríamos que preguntarnos qué selección. Hay algunas que no tuvieron ni para empezar, hermanos, pero nosotros celebramos la victoria de Cristo. Amén. Y en esta noche, ¿sabe qué? Hace unos días que el Padre me viene ministrando con una palabra. Y bueno, acá estamos, dispuestos a entregar lo que el Padre quiere. Amén. Y yo le voy a invitar a que podamos ir al libro de Primera de Samuel, capítulo 25. Gloria a Jesús. Samuel, capítulo 25. Aleluya. Samuel, capítulo 25. Bendito Dios. Primera de Samuel, capítulo 25. Y verso 2. Y vamos a leer unos cuantos versículos de la palabra, ¿sabe? Porque vio que a veces venimos y leemos la palabra acá. Y dicen los ministros después, usted busque el versículo en su casa. Y por ahí justo en su casa usted no tiene Biblia. O se le corta el wifi. Y ya se olvidó de buscar la palabra. ¿Verdad? ¿Pasa o no pasa? Pasa. Así que vamos a leer la palabra completa para que usted pueda entender bien la historia que el Padre quiere narrar en esta noche. Amén. Vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Samuel, capítulo 25, verso 2. Gloria a Jesús. Dice: en Mahón vivía un hombre de la familia de Caleb que se llamaba Nabal. Y era muy rico, pues tenía propiedades en Carmel y era dueño de 3.000 ovejas y 1.000 cabras. Pero también era muy grosero y maleducado. ¿Conoce eso usted? Santo Jesús. En cambio, su esposa, que se llamaba Abigail, era una mujer muy inteligente y hermosa. Yo sé que usted acaba de decir... no diga nada. Gloria a Jesús. Dice: David supo que Nabal estaba en Carmel cortando la lana de sus ovejas, así que envió a 10.000 de sus ayudantes para que saludaran a Nabal y le dijeran de su parte: que Dios te bendiga y que siempre le vaya bien a tu familia, que cada día tengas más propiedades. Aquí en Carmel tus pastores han estado entre nosotros y nunca le hemos hecho ningún daño ni le hemos robado nada. Pregúntales y verás que digo la verdad. Me he enterado de que tus pastores están cortándole las lanas a tus ovejas y que por eso están haciendo fiesta. Yo te ruego que nos des lo que sea tu voluntad. Te lo piden humildemente estos servidores tuyos y también yo, David, que me considero tu hijo. Los ayudantes que envió David le dieron a Nabal este mensaje, pero él les contestó: ¿y quién es ese David, hijo de Yesí? Seguramente ha de ser uno de esos esclavos que huyen de sus amos. ¿Por qué le voy a dar la comida que preparé para mis trabajadores a gente que no sé ni de dónde viene? Los ayudantes regresaron a donde estaba David y le contaron lo que sucedió. Y entonces David le dijo a sus hombres: preparen sus espadas. Y tomando sus espadas, David y 400 hombres de sus hombres se fueron a atacar a Nabal, mientras 200 de ellos se quedaban a cuidar lo que tenían. Uno de los sirvientes de Nabal fue a decirle a Abigail, su esposa. ¿Me sigue ahí en la historia? Amén. Uno de los sirvientes de Nabal fue a decirle a Abigail, su esposa: David envió unos mensajeros a nuestro amo con un saludo amistoso, pero él los insultó, a pesar de que ellos han sido tan buenos con nosotros. Todo el tiempo que hemos estado con ellos en el campo, nunca nos ha maltratado y no nos han robado nada. Al contrario, siempre nos han protegido. Y nuestro amo Nabal es tan malo que nadie se atreve a decirle nada.
Y David ya decidió atacarnos a todos nosotros. Por favor, haga usted algo. Abigail no perdió tiempo y de inmediato le envió a David 200 panes, 2 recipientes de cuero llenos de vino, 5 ovejas asadas, 40 kilos de grano tostado, 100 racimos de pasas y 200 panes de higo. Toda esta comida la cargó Abigail en unas burras y le dijo a sus sirvientes: adelántense ustedes que yo iré después. Sin decirle nada a su esposo, Abigail se montó en un burro y empezó a bajar el cerro. También David y sus hombres venían bajando del cerro, y David les dijo: de nada nos ha servido cuidar en el desierto las ovejas de ese hombre. Nunca le he pedido nada y sin embargo me ha pagado mal el bien que le he hecho. Que Dios me castigue duramente si antes de que amanezca no he matado a Nabal y a todos sus hombres. En ese momento David y sus hombres se encontraron con Abigail. Y cuando ella lo vio, se bajó del burro y se inclinó de cara al suelo. Y echándose a los pies de David le dijo: Señor mío, por favor, escuche usted mis palabras. Aunque no soy más que una simple sirvienta suya, no le dé usted importancia a las groserías de Nabal. Su nombre significa estúpido, y en verdad lo es. Yo tengo la culpa de todo, y la tengo, Señor mío, porque no vi a los mensajes que usted me envió, pero Dios no permitirá que usted se desquite matando a gente inocente. Yo le pido a Dios que castigue a los enemigos de usted del mismo modo que será castigado Nabal. Por favor, acepte la comida que he traído para usted y para sus hombres, y perdone mis errores. Usted solo lucha cuando Dios se lo manda. Estoy segura que Dios hará que todos los descendientes de usted reinen en Israel. Por eso ni ahora ni nunca haga usted lo malo. Cuando alguien lo persiga y quiera matarlo, Dios lo cuidará y usted estará seguro. Pero a quienes quieran matarlo, Dios los arrojará lejos, como cuando se arroja una piedra con una onda. Usted, mi Señor, será el líder de Israel, pues Dios le cumplirá todas las promesas que le he hecho. Cuando eso suceda, usted no se sentirá culpable de haber matado a gente inocente, ni triste por haberse desquitado. Cuando todo esto suceda, acuérdese usted de mí, que soy su servidora. Y David le contestó: bendito sea el Dios de Israel que te envió a mí, y bendita seas tú por ser tan inteligente y por no dejar que yo mismo me vengara y matara a gente inocente. Si no hubieras venido a verme, te juro por Dios que para mañana no habría quedado vivo ni un solo hombre de la familia de Nabal. Qué bueno que el Dios de Israel no permitió que yo te hiciera daño. David aceptó la comida de Abigail que había traído y le dijo: puedes irte, tranquila, que yo haré lo que me has pedido. Cuando Abigail regresó a su casa, encontró a Nabal muy contento y completamente borracho. Por eso no le contó hasta el día siguiente lo que había pasado. Por la mañana, cuando Nabal se le había pasado la borrachera, su esposa le contó lo sucedido. Y en ese momento Dios hizo que Nabal tuviera un ataque en el corazón. Y Nabal se quedó tieso como una piedra. Días después tuvo otro ataque y murió. Cuando David se enteró de que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Dios que castigó a Nabal. Se vengó por lo que me hizo y no dejó que yo mismo lo castigara. Luego David envió a algunos ayudantes a Carmel para que le dijeran a Abigail: David nos manda a pedirte que acepte usted ser su esposa. Al oír esto, Abigail se inclinó de cara al suelo y dijo: yo estoy para servir a mi señor David y para hacer lo que él me ordene. Incluso estoy dispuesta a lavar los pies de sus esclavos. Qué hermosa historia, iglesia. Qué hermosa historia. Sabe que hay algo particular que quiero hablar en esta noche. Y es acerca de la actitud que tuvo esta mujer cuando se presentó delante de David. Sabe que cuando pasa esta historia recién había muerto el rey Saúl. Y David no era una persona que nadie conocía. David era una persona también importante, era un hombre que había sido escogido por Dios, que había sido ungido por Dios. Pero sabe que este hombre
que era necio y, como decía su esposa, el significado de su nombre era estúpido, que no entendía razones, que quería vivir a su manera, que quería menospreciar a aquellos que quizás lo habían ayudado. Y sabe que a causa de ese hombre podía haber mucha destrucción en su casa, en su familia, en sus ganancias, en su ganado, en todas las áreas de su vida. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Que había una mujer que inteligente, muy hermosa e inteligente, dice la palabra. Y dice que esta mujer tomó la iniciativa de poder ir con una ofrenda delante de David y pedir la paz. Pero ¿sabe que hay una actitud que ella tomó en el momento de llegar y encontrar a David? Y dice en el versículo 23, dice: cuando ella lo vio, se bajó del burro y se inclinó de cara al suelo. Y echándose a los pies de David, dijo: Señor mío, por favor, escuche usted mis palabras. No soy más que una simple sirvienta. Y hay otra versión que dice: permítame, Señor, hablar a su oído. Esta mujer no solamente le pidió a David hablar de una manera íntima con él, cerca de su oído, donde pudiera escucharla, donde pudiera haber una confianza, donde pudiera crear un vínculo, sino que también se humilló, dice, echó su cara a tierra y se humilló. Y esto es de lo que quiero hablar en esta noche. Porque sabe que nosotros cuando venimos a la iglesia muchas veces escuchamos decir: nosotros estamos a los pies de Cristo. Y yo, cuando el Señor me marcaba esta palabra, le decía: Señor, ¿y por qué el estar toda una vida tenemos que estar a los pies de Cristo? Y es algo que le pregunté al Señor antes de preparar esta palabra. Y sabe que la actitud de esta mujer de llegar a estar a los pies de este que era un hombre, un varón de Dios escogido y que tenía el respaldo de Dios, esa actitud le llevó a revertir una gran desgracia para ella y para los que amaba. Esta actitud de humillarse en reconocimiento de que había pecado, no solamente ella, sino su esposo, de que habían ido en contra del hombre de Dios, quizás por ignorancia, quizás por maldad, quizás por tantas cosas que sucedieron en la mente de Nabal. Pero ella había ido en humillación a poder inclinarse delante de ese hombre de Dios, de rendirse, de postrarse a sus pies. Y sabe que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios hay muchas palabras, muchos versículos que vamos a compartir en esta noche, donde habla acerca del ir a los pies de Cristo y de la importancia que tiene en nuestras vidas el poder ir a los pies de Cristo, pero no quedarnos ahí. Porque sabe que luego que esta mujer se inclinó y se arrodilló a los pies de David, dice que él la tomó y le dijo: mujer, ve y ten paz, porque conforme tú me has pedido, así será. Y sabe que para que esta mujer haya tenido que irse, volver a su casa, con la paz con que este varón de Dios le había mandado, esa mujer tuvo que haberse levantado del piso, no. Ella estaba humillada, estaba sometida, estaba en actitud de reverencia, pidiendo misericordia, clamando a un hombre de Dios por misericordia. Pero en el momento de que sus palabras fueron oídas por David, dice que David la levanta y le dice: ve a tu casa en paz. Y sabe que esto me hace pensar en lo que nos pasa a nosotros cuando llegamos a los pies de Cristo. Nosotros llegamos a los pies de Cristo, llegamos rotos, llegamos fragmentados, llegamos con tristeza, llegamos con fracaso, llegamos con miedo, llegamos con dolor, llegamos con problemas familiares, con problemas matrimoniales. Y nos humillamos y vamos a los pies de Cristo diciendo: Señor, perdóname. Cada vez que nos presentamos delante del altar queremos solamente llorar, solamente decirle al Padre qué es lo que nos pasa, solamente decirle a Dios qué problema nos acontece, cuál es nuestra necesidad, por qué llegamos a la iglesia, por qué estoy llorando, qué es lo que acontece
acontece en mi corazón. Y hay personas que pueden pasar una vida entera arrodillados en esa situación, llorando, pidiendo, clamando, entristecidos, derrotados. Y si bien sí lo están haciendo delante de Dios, no quiere decir que Dios siempre nos quiera de esa manera. Dios necesita que una vez que tú te arrepientas, que una vez que tú pidas perdón, que una vez que tú vengas y reconozcas delante de Cristo en humillación, en actitud de sometimiento al Padre, que una vez que tú hagas todo eso puedas levantarte. Porque no es importante solamente estar a los pies de Cristo, sino que es importante también poder mirar su rostro. Y si nosotros nos quedamos humillados y rendidos de rodilla, nunca vamos a poder mirar el rostro del Padre. Y sabe que hay una gran importancia entre poder estar humillado en el piso y poder levantarse y mirar el rostro del Padre. Porque sí, cuando estamos a los pies de Cristo, nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón. Y el Padre toma esa actitud nuestra para poder empezar una obra diferente en nuestras vidas. Pero a medida que pasa el tiempo, nosotros tenemos que entender que debemos levantarnos de esa situación, de seguir permaneciendo a los pies de Cristo para poder mirar su rostro. Porque ¿sabe qué? Cuando usted mira el rostro de Cristo, es cuando verdaderamente viene revelación de quién es Cristo. Es cuando verdaderamente nosotros podemos llegar a alcanzar una intimidad con el Padre, una relación de confianza. Mire, esta mujer, en el momento que fue y se arrepintió y pidió perdón, le dijo a David: Señor, solamente oye lo que quiero decirte. En la otra versión le decía: Señor, permíteme por favor hablarte al oído. Y para que esta mujer pudiera hablar al oído, tendría que ir hacia su rostro, hacia el rostro del varón de Dios. Porque ¿sabe qué? Así como David, el Padre también es una persona que tiene oídos, dice la palabra, que tiene boca. Y si nosotros seguimos arrodillados en los pies, en la dificultad, en la circunstancia, en la tristeza, nunca vamos a alcanzar la magnitud de la revelación que se encuentra en el rostro de Cristo. Nunca vamos a poder llegar a ver el rostro del Padre y que su oído nos oiga, que su boca nos hable. Porque cuando la boca de Cristo se abre, habla verdad. Y la verdad es aquella que nos puede llevar a salvación. La verdad es aquella que nos puede llevar a una revelación diferente. Por eso, iglesia, hay personas que pasan una vida de derrota, porque han entendido que pueden venir a la casa de Dios y humillarse delante del Señor y contar sus penas y entregar su angustia y contar su necesidad y su dificultad, pero pueden pasar muchos años dentro de la casa de Dios de la misma manera, sin entender de que llega un tiempo en el que el Señor ya no te quiere de rodillas en sus pies, sino que quiere que te levantes y puedas mirar su rostro. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Efesios. Acompáñenme. Efesios capítulo 1, verso 22. Dice: Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Amén. Vamos a buscarlo en la versión de Reina Valera. Mire lo que dice. Efesios 1:22. Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amén. Dice: sometió todas las cosas bajo sus pies. Cuando nosotros hablamos de los pies de Cristo, hablamos de someternos. Y yo siempre que hablo del someterse, hablo del someterse a Cristo desde un lugar de amor, desde un lugar de entrega. Amén. Porque cuando nosotros nos sometemos a Cristo, nos sometemos a su voluntad, que seguramente es muy diferente a la nuestra.
Seguramente la voluntad de Cristo, la que está plasmada en su palabra, es muy diferente a la que tenemos nosotros. Por eso es que al cristiano, cuando viene, pide perdón, se arrepiente y dice, Señor, yo quiero conocerte, es cuando empieza verdaderamente el trabajo. Pero no solo el del Señor, sino que el de nosotros. El de poder decir realmente, Señor, yo me voy a someter a ti, pero quiero seguir viviendo a mi manera muchas veces, ¿o no? El cristiano viene, le gusta que le prediquen, le gusta adorar a Dios, quiere servir a Dios, quiere ser parte de un cuerpo ministerial, quiere tener parte en un servicio, quiere tener un lugar de privilegio dentro de la casa, pero no le gusta someterse. Y no estamos hablando solamente de la autoridad del hombre o de la mujer, de los ministros o líderes que Dios planta en una casa ministerial, sino que estamos hablando del sometimiento a Cristo. La gente quiere vivir a su manera, quiere seguir haciendo su voluntad, quiere vivir la vida de la manera que le parece. Y después le reclamamos al Señor que por qué las cosas no nos salen bien, que por qué yo sigo estancado de la misma manera, que por qué no puedo salir de la misma situación, que por qué todavía no fui promovido, que por qué todavía no pude alcanzar lo que sueño. Y eso es a causa de que seguí haciendo las cosas a mi manera. Nunca pude someterme a la voluntad de Dios y quiero seguir alimentando mis caprichos y mi manera de vivir. Y tristemente ante esta situación o circunstancias que a veces pasan, iglesia, Dios hace silencio. Porque nuestro corazón no está preparado para poder escuchar cuál es la voluntad de Dios. Vivimos tomando decisiones a lo que nos parece. Vivimos tomando caminos y determinando situaciones a lo que nos parece, a lo que necesitamos, a lo que quiero, a lo que busco. ¿Y cuándo nosotros vamos a empezar a decir, Señor, qué es lo que tú quieres? Señor, ¿qué es lo que tú necesitas de mí? Señor, ¿qué tú esperas de mí? Señor, esto que yo anhelo para mi vida o de esta manera en la cual estoy caminando hoy, ¿es la que tú quieres? Señor, mi corazón, ¿cómo está hoy delante de ti? ¿Es agradable hoy mi corazón delante de ti a causa de las decisiones que tomé? Entonces, cuando venimos a los pies de Cristo, lo primero que tiene que haber en nosotros es el arrepentimiento que trae cambio. Es el arrepentimiento que nos ayuda a someternos a la voluntad de Dios. Es el arrepentimiento que nos ayuda a poder someternos a los líderes. Porque si hay un arrepentimiento, pero no hay un cambio, eso no es genuino, hermano. Si usted llegó a los pies de Cristo y cree que porque vino y hizo una oración de fe y pidió perdón, su vida va a ser diferente y es agradable delante de Dios, está equivocado. Si usted verdaderamente vino con un corazón arrepentido, algo tuvo que haber cambiado en su vida. Usted no puede seguir viviendo, ni pensando, ni hablando de la misma manera, porque cuando Cristo viene a nuestras vidas, cuando Cristo se hace presente en nuestros corazones, nosotros tenemos que ser diferentes. Miren lo que dice el libro de Lucas. Capítulo 7, verso 36. Gloria a Jesús. Lucas capítulo 7, verso 36 dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que había convidado, dijo para sí, si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca y que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro.
Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien se le perdonó más. Y él dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados en la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Una mujer que llegó siendo una pecadora. Una mujer que llegó ante el juicio y los ojos de los hombres a entregar una ofrenda en los pies de Jesús. A entregar una ofrenda sincera. A entregar una ofrenda de adoración. A entregar una ofrenda de arrepentimiento. Porque sabe que nosotros podemos engañar a los hombres y mujeres de Dios. Nosotros podemos engañar a nuestra familia, podemos engañar a nuestros esposos, podemos engañar a nuestros pastores, pero Dios es el que escudriña los corazones. Y nadie le puede engañar. Y Dios, Jesús, sabía que esta mujer estaba entregando su mejor ofrenda, el mejor perfume, las lágrimas más sinceras. Esta mujer las había puesto en los pies de Cristo. Y el resultado para esta mujer no fue el juicio, sino que fue el perdón. Jesús la levantó y le dijo, ahora vete, anda, camina, marcha, levántate, sigue y no peques más. Y no peques más. No solo hubo perdón, arrepentimiento, ofrenda, también hubo servicio. El Señor Jesús le dijo, desde que llegué ni siquiera un vaso de agua me has dado. Y esta mujer con sus lágrimas está limpiando mis pies. Aprende, iglesia. Aprende que estar en los pies de Cristo es lo que nos va a llevar a tener la necesidad de cambiar. Y que ese cambio sea evidente en nuestras vidas. Mira, vamos a ir al libro de Lucas, ahí nomás cerquita. Lucas capítulo 8, verso 41. Dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde del manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús le dijo, ¿quién es quien me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, los que estaban, maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque ha conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Y oyéndolo Jesús le dijo, no temas, cree solamente y serás salva. Amén. 2 personas que fueron a postrarse a los pies de Cristo y pudieron ver manifestarse el poder de Dios. Porque cuando nos sometemos en arrepentimiento y con un corazón sincero, el poder y el milagro de Dios tiene que manifestarse. Cuando nos sometemos realmente de corazón a Cristo, el milagro, la situación, la circunstancia, el dolor, la tristeza, los malos pensamientos, todo eso se tiene que erradicar de nuestras vidas. Pero Dios necesita que nosotros vayamos en fe, ¿a dónde? A sus pies.
que vayamos en arrepentimiento a sus pies, que vayamos en ofrenda a sus pies. Todos los que llegamos a los pies de Jesús, Él no nos deja ahí. Él reacciona y nos levanta. Él acciona y nos perdona. Cuando llegamos a los pies de Cristo, no quedamos en los pies de Cristo, sino que Él nos levanta y nos hace ver su rostro. Y como decía hoy, todos los que llegamos a los pies de Cristo, si necesitamos ver su rostro, en el rostro de Cristo pasamos a otro nivel, donde no solamente somos perdonados, somos limpiados, vivimos del arrepentimiento, de la misericordia, del poder, de los milagros que Dios va a manifestar en nuestra vida, sino que ir a su rostro trae beneficios diferentes. Y esto lo vamos a ver en el libro de Salmos. Gloria a Jesús. En el libro de Salmos, capítulo 27, versos 7 al 9. Y dice: oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Ten misericordia de mí y respóndeme. Está hablando de que nosotros debemos ir a hablar con el Señor. Debemos acercarnos al rostro de Cristo para poder ser escuchados. Debemos recibir la revelación de quién es Cristo y el poder que hay en el poder pedirle para que haya una respuesta. Este llamado que hace David en este salmo no solamente es un llamado a la escucha y a la respuesta de Dios para con nuestras vidas, sino que es un llamado a poder tener intimidad, a poder tener una relación. Hoy decía la hermana Yané mientras ministraba el culto, ella decía: nosotros venimos a la casa de Dios y es como cuando usted se puso de novio. Usted se puso de novio y quería estar todo el tiempo y quería disfrutar y quería estar y quería compartir porque era la persona que usted amaba. Y cuando nosotros venimos a Cristo y empezamos a tener experiencias a los pies de Cristo, debemos anhelar más. Debemos anhelar no solamente tener experiencias de perdón, sino que también tener experiencias a través de la revelación y la manifestación de su Espíritu Santo. Porque ¿sabe qué? Cuando nosotros podemos mirar el rostro de Cristo, podemos recibir revelación de su palabra y esa revelación nos va a llevar a alcanzar todas esas cosas que venimos dentro de una iglesia muchas veces y decimos: oh, yo quiero predicar como el profeta, yo quiero tocar como el músico, yo quiero girar como la danzora, yo quiero estar como el tecladista, yo quiero ser como el apóstol. Y venimos porque venimos a un ámbito diferente y anhelamos y queremos tomar aquellas cosas que nos agradan, pero para alcanzar eso debemos levantarnos. No podemos pretender que el oído del Padre nos oiga y que su boca nos hable si seguimos en los pies llorando, sintiéndonos pecadores, sintiéndonos fracasados, sintiendo que nada vamos a alcanzar, que nada vamos a lograr. Debemos salir de esa situación y levantar nuestro rostro para mirar el rostro del Padre. Miren lo que dice el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, verso 14. Y dice: su cabeza y sus caballos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos como llamas de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda para herir con filo, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su tierra. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y yo soy el último. Gloria a Jesús. ¿Sabe que en la boca de Dios está el poder para derribar todo aquello que el enemigo quiere traer para amedrentarnos? No hay mejor guerra o mejor batalla que nosotros como hijos de Dios podamos obtener victoria si no es aquella que es a través de la palabra. Nuestra guerra, nuestra batalla es espiritual, y para poder usar las armas espirituales es necesario que usted lea la palabra.
Es necesario que usted aprenda la palabra. Venimos a la iglesia, venimos 2 horas de culto, ¿verdad? Lo que dijo la hermana Lucía, no tengamos por costumbre, como muchos tienen, de decir no voy a congregar. Tiene que ser un principio, el anhelo de nosotros en nuestro corazón, el poder estar presentes, recibiendo y dando adoración a nuestro Padre. Pero hay una realidad, el cristiano quiere venir y ser predicado, pero no quiere escudriñar la palabra. No queremos escudriñar la palabra. ¿Y cómo pretendemos nosotros vencer las estrategias, las acechanzas, las palabras, las mentiras que el enemigo trae a nuestra vida si no tenemos la capacidad de desechar o inhabilitar todo eso a través de la palabra de Dios? Cuando Jesús estaba en el desierto y se le presentó Satanás, ¿con qué Jesús derrotó al enemigo en el desierto? Con la palabra. No le dijo, no, pará, que estoy llegando al culto, 2 horas y voy a salir poderoso del culto. No. No le dijo, no, pará, que voy a cantar un corito, a ver si escuchás que canto el corito y te vas. Porque hasta eso, muchas veces si a la noche o a la madrugada nos atacan los demonios, los espíritus inmundos, o se nos... Decimos, ay, canto el corito y que el enemigo tiene que escuchar que soy guerrera de Jehová y se tiene que ir. Usted tiene que ir a la palabra. Porque la palabra de Dios enseña que en su nombre echaremos fuera demonios. Y si un demonio viene a atormentarlo por las noches, usted no tiene que cantar corito. Usted tiene que decir en el nombre de Jesús, yo te echo fuera de este hogar, te echo fuera de mi vida, te echo fuera de mi familia. Pero no lo podemos activar porque no conocemos la palabra. Y cuando yo hablo de ver el rostro de Cristo, precisamente estoy hablando de la palabra de Dios, de lo que se encuentra en su boca, porque lo que sale del corazón habla por la boca, y también lo del corazón de Dios sale por su boca. Pero si nosotros no tenemos la revelación de la palabra, que es la que tiene el poder para derribar toda mentira del diablo, ¿cómo vamos a derribarlo? Si nuestra mente dice, me quiero ir de mi casa, no tengo palabra para derribar. Si mi mente dice, no voy a trabajar, no tengo palabra para derribar el argumento. Si mi mente dice, no quiero ir más a la iglesia, no tengo palabra para derribar el argumento. Si mi mente dice, sigo enferma, estoy toda la vida enferma, no tengo palabra para derribar el argumento. Y no es que no la tengo porque no haya, no la tengo porque no la conozco. Entonces no podemos manifestar el poder de Dios porque somos como ese pueblo que decía la palabra, pereció por falta de conocimiento. Por eso los estudios están vacíos. Las enseñanzas vienen la primera semana con fuerza, la segunda son 2. Los discipulados brillan por su ausencia, porque todos estamos gordos de palabra y queremos que nuestra vida se solucione y queremos ver los grandes milagros y prodigios y manifestaciones, pero no somos capaces de darnos cuenta de que escasea en nosotros la palabra, que es lo que nos va a hacer vencer en todos los ámbitos de nuestra vida. Por eso esta palabra en Apocalipsis decía, cuando lo vi, caí como muerto en el piso. Y pero pastora, no era que si lo veía era para estar levantada. ¿Sabe qué? Hay muchos que pudimos estar en el piso, en los pies, llorando, arrepentidos. Y luego fuimos al rostro de Cristo a través del crecimiento, de la preparación, a través de querer reconocer a Cristo, de leer la palabra, de orar, de prepararnos, de ser quizás ministros. Y cuando llegamos a ser ministros, nos olvidamos de que igualmente, cuando llegamos al rostro de Cristo, siempre vamos a tener que volver a los pies. Siempre vamos a tener que volver a los pies. Porque ¿sabe qué? Una vez que se nos echó el aceite, una vez que nos volvimos personas de posición, una vez que fuimos llamados siervos de Dios, líderes, ministros, arcángeles y serafines, nos olvidamos de ser humildes. Poderoso Jesús.
Nos olvidamos de arrepentirnos de nuestros errores, de nuestro pecado, de nuestra soberbia, de nuestro orgullo. Porque una vez que alguien nos dio un aplauso, nos olvidamos de ir humildes sabiendo que es de Él, y es para Él, y es por Él, y nada es por nosotros. Porque la palabra a nosotros nos enseña que también nosotros somos impartidos a través de la imposición de mano. Y cuando vemos ministros, y no solo hablo por los de la casa, ministros, pastores, profetas, maestros, diáconos, ancianos, ¿cuándo vamos a ir a ver un ministro en una iglesia que pase a hacerse ministrar? Porque si hay aceite ya somos perfectos. No tenemos errores, no podemos reconocernos que necesitamos del Padre, que necesitamos someternos. Personas de ministerio, ungidos, que viven en rebelión, que viven en confrontación, que viven en chusmerío, que viven con una cahuetería como se diga. Santo, poderoso Jesús. Y nos olvidamos de que a pesar de que sí vimos el rostro de Cristo, tenemos que ver a su rostro para caer muertos día a día a sus pies. Esperando poder nuevamente, con un corazón limpio, levantar nuestro rostro y mirarlo a Él. Para estar habilitados para ser escuchados. Para estar habilitados para que Él nos hable. Cuando la palabra de Dios nos dice imagen y semejanza es Jesús del Padre, pero también nosotros dicen que tenemos que ser imitadores de Él. Y lo que menos hacemos es imitarlo a Él, ni reflejarlo a Él. Sus virtudes, su amor, su carácter, su testimonio, su entrega, su pasión. Vivimos imitando hombres y mujeres imperfectos completamente. Jesús. Hoy el Espíritu Santo a la tarde me hablaba y me decía, hermano, mire cuántos hombres y mujeres de Dios, porque yo no le voy a quitar el aceite que ya el Padre le puso, vamos a decir que de Dios, que imitan a hombres, manera de hablar en lengua, manera de danzar, manera de predicar, manera de gritar, manera de profetizar. ¿Y cuándo van a imitar a Cristo? Se parece al super profeta, pero después está peleado con toda la iglesia. ¿Y no te conviene imitar a Cristo? Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Por eso cuando habla esta palabra en Apocalipsis y dice, vi su rostro y caí muerto, es que tenemos que caer nosotros como ministros primeramente muertos a los pies de Cristo. Porque queremos todos aceite, queremos todos micrófono, queremos todos ser aplaudidos, queremos todos ser reconocidos, queremos todos salir por las redes, queremos todos ocupar un lugar de privilegio, pero todos queremos imitar y tener lo que nos es fácil, pero para todo eso hay que pagar un precio. Porque ¿sabe qué? Si usted imita algo de un hombre, puede imitar y le puede salir muy lindo, pero va a estar vacío. Pero cuando usted entiende quién es Cristo y empieza a manifestar la persona de Cristo en su vida, no va a vivir por una imitación, ni va a ser alguien reconocido por ser imitante. Usted va a ser una persona de unción que va a haber pagado un precio. Y ese precio es de lo que usted tiene dentro, que es Cristo. Pero nadie quiere ya pagar precio. Queremos seguir alcanzando cosas sin esfuerzo. Queremos alcanzar cosas sin mérito, sin que nadie nos corrija, sin que nadie nos enseñe, sin que nadie nos aconseje. Y si hay un poquito de confianza entre los líderes, no me digas nada. Voy a decir como dicen los demás para no herir la sensibilidad de nadie y pasar en otra iglesia, no pasa acá. Así es. Pero es así. Todos queremos alcanzar cosas, pero ¿quién realmente está dispuesto a pagar un precio? El precio de la unción, el precio de que el Padre nos hable, el precio de escuchar al Padre. ¿Quién paga un precio leyendo la palabra? ¿Quién paga un precio orando? ¿Quién paga un precio sirviendo?
congregando. ¿Quién quiere pagar un precio? Nadie. Queremos hacer el camino más corto, el más fácil, el que nos beneficie, el que nos haga visibles. Y en eso no está Cristo, hermano. En eso no está Cristo. Porque Cristo no necesitó ni del aplauso, ni del Facebook, ni del consentimiento, ni de la vanagloria, ni del orgullo, ni de nada para hoy estar predicando su palabra, porque fue un ejemplo, porque fue una persona a seguir, una persona que nos enseñó realmente cómo vivir y caminar en santidad. Hoy las iglesias, lamentablemente, ¿y sabe por qué lo digo así, hermano? Yo bendigo y honro a los ministros de esta casa. Y como diría mi madre, aunque sea una palabra tan chocante o perjudicial a veces, el que le entre el poncho que se lo ponga, como yo me lo puse hoy, literal, no diga nada Torales. Pero es la realidad. Hoy las iglesias, los altares, los ministros, los líderes, es un circo muchas veces, iglesia. Entretenidos en pavada. ¿Quién edifica a quién con chusmerío? ¿Quién edifica a quién con pleito, con contienda? ¿Quién edifica a quién perdiendo el tiempo? Hacemos lo justo y lo necesario. Congrego 2 horas, hago mi servicio, me voy a mi casa, nadie me ve, vivo a mi manera. Vuelvo al culto siguiente y sigo siendo la misma persona que yo creo que Dios nos debe mirar y debe decir, no te conozco. Y es fuerte, y es triste, pero es real. ¿Y sabe por qué se lo digo? Para que usted que todavía no tuvo el chorro de aceite en su cabeza, sea una persona que realmente pueda recibir la unción de Dios sobre su vida. El día que se levante, que se posicione, que no sea un trucho, que pueda ser una persona realmente temerosa de Dios, una persona que ame las almas, una persona que se preocupe por el reino, una persona que tenga el interés de mantener a la gente dentro de la iglesia, alimentándola, ministrándola, conteniéndolo y no preocupado por su propio ombligo, hermano. Sí, Señor. Nos hemos vuelto egoístas, nos hemos vuelto cómodos, nos hemos vuelto arrogantes, soberbios, orgullosos. ¿Y sabe qué? Satanás no volvió nunca de la soberbia. ¿Quién soy yo que no necesito que mi apóstol me ponga una mano en la cabeza para ministrarme? ¿Quién soy yo que no puedo abrazar a un hermano? ¿Quién soy yo que no puedo pedir perdón a aquel que daño? Porque la palabra no me dice que yo debo perdonar a aquel que solamente me cae bien o aquel que no sé, que me lastimó, tengo que perdonar si me pide perdón. No, la palabra nos insta a perdonar y a pedir perdón en todo tiempo. Aquel que te hizo daño, al que no te hizo daño también. Aquel que quizás piensa que le hiciste algo y no le hiciste nada. Si va a tener paz, si vas a ser libre, si vas a ser libre, pedirle perdón, no seas orgulloso. Satanás es el gran ejemplo de orgullo. Tenía un lugar de posición, tenía un lugar de privilegio. Era la mano derecha de Dios, encargado de la alabanza, bello en apariencia, los ángeles los gobernaba. Y su corazón se corrompió de orgullo, de soberbia, de altivez, por no mirar el rostro de Cristo y volver muerto a sus pies, a pedir perdón de nuevo. A pesar de haber tenido un lugar de privilegio, poder decir, perdón, Señor, perdona mi corazón, me arrepiento por lo que dije, me arrepiento por lo que hice, me arrepiento por no haberte dado, me arrepiento por no escucharte. ¿Y cuánto tiempo más vamos a hacer que nuestro paso por una congregación sea tiempo perdido? ¿Usted se piensa que la palabra de Dios, cuando habla de aquellos que han servido, que han profetizado y que se presentaron delante del Señor y le dijo, yo a ustedes no los conozco, que está hablando de aquel que está afuera, que no conoce a Cristo? No, está hablando de la iglesia, de nosotros, de los que profesamos evangelio y profesamos a Cristo sin manifestarlo, sin ser genuinos, sin ser sinceros,
sin solucionar, sin resolver, sin ser testimonio. ¿Cuántas personas, hermanos, ministros, músicos, que no quieren sujetarse, que quieren vivir la vida a su manera, venir, tocar, lavar culpa, servir, total te sirvo, te toco, te busco, te alabo, me aplauden, me fui, viví la vida a mi manera? Y cuando uno juega con Cristo, todas las cosas alrededor van a ser destrucción porque no va a tener un respaldo de parte de Dios, nada de lo que haga. Va a ser pérdida, porque con el Señor no se juega. Porque Él es santo, 3 veces santo, dice su palabra. Y cuando el Señor nos dice en el libro de Hebreos 1:3, nosotros tenemos que ser imagen y semejanza. Cuando nos encontramos con el rostro del Señor, nuestra vida tiene que cambiar. Tenemos que tener esa intimidad, esa relación con el Padre que mis ojos ven, con ese Padre que escucha mi voz, con ese Padre que abre su boca para hablarme, para direccionarme. Mi vida tiene que cambiar. Y si mi vida sigue de la misma manera es porque todavía no estoy en el rostro, sigo llorando en los pies. Sigo llorando en los pies. Si mi vida no tuvo un cambio después de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 años de ministerio, de iglesia, de servicio, si mi vida realmente en todas las áreas, economía, finanza, familia, hermano, en todas las áreas, porque yo no puedo decir, como dice el apóstol siempre, y es una realidad, no puedo ser tan bueno en algunas áreas y fallar tanto en otras. Porque Dios no es un Dios que hace su obra media, Dios es un Dios del todo. Él hace una obra y la hace completa en nuestras vidas. Entonces quiere decir que en algo nosotros estamos fallando. Así es, Señor. Y para que eso no pase, nosotros tenemos que empezar a ponernos a cuenta con el Señor y poder realmente ser hombres y mujeres que puedan manifestar el amor de Dios. Dice, no debemos conformarnos con los pies, debemos llegar al rostro, porque el que conoce los pies tiene acceso al rostro. Quien conoce el rostro le es revelada la verdad, pero muchos siguen llorando en los pies como si fuera un lugar estándar o cómodo. En los pies se tiene el encuentro, pero cuando llegamos al rostro es cuando realmente somos transformados. Así que yo le pido que usted se ponga de pie en esta tarde. Cuando llegamos a la casa de Dios, llegamos rendidos, llegamos necesitados, llegamos sabiendo que había cosas que no estaban bien en mí, que había vacío en mi corazón, que había tristeza dentro mío, que mi familia se estaba destruyendo, que aquello que amaba hacer para Dios, el servicio, ejecutar el don, el talento que el Padre había puesto en mi vida, no lo podía hacer a causa de mis malas decisiones, de mi desobediencia, de mi voluntad. Y llegué a los pies de Cristo y el Padre me perdonó. Y el Padre me dio una nueva oportunidad. Pero seguí permaneciendo de la misma manera. Y fue largo el camino de tristeza. Fue largo el camino de agonía, de derrota, de dolor. Pero cuando pude ir entendiendo de que no podía quedar llorando como una pecadora toda la vida a los pies del Señor, sino que tenía que levantarme y mirar su rostro, ahí pude entender de que Dios quería hacer cosas grandes con mi vida. Y cuando realmente pude oír su voz, escuchar su corazón, someterme a su voluntad y tener un encuentro íntimo con Él, fue que todo en mi vida empezó a cambiar. Yo siempre digo, pasé muchos años duros por cabeza dura. Pero hoy cuando hablo con personas y me preguntan, o si algunos de ustedes me preguntaran, pastora, ¿se puede alcanzar la felicidad? ¿Se puede alcanzar realmente la plenitud? ¿Se puede ser feliz realmente? Y yo le puedo asegurar
que sí, iglesia. Amén. Cuando rendí mi vida y mi corazón por completo al Señor, realmente pude disfrutar de la plenitud de ser su hija. Hoy puedo decir que realmente esa plenitud me lleva a querer volver siempre a sus pies, para que Él me siga levantando. Me llega a querer decirle: Señor, sigue perdonando mis faltas, no te canses de perdonarme. Señor, no te canses de secar mis lágrimas, pero llévame a oír tu voz. Gloria a Dios. Espíritu Santo de Dios Jesús, haznos nuevos, Espíritu Santo. Enséñanos a ver tu rostro, Jesús, para que tu palabra y la vida que portas en ella, Señor, transforme todo en nosotros, Padre. Porque no queremos ser, Señor amado, esa parte del remanente que viva en fracaso. No queremos ser esa parte de un remanente, Señor amado, que viva, Señor amado, Padre, con tristeza. Queremos poder ser esos hijos que conozcan tu rostro y vivan en plenitud, Jesús. Porque tú no eres deudor de aquellos que aman. Porque a diferencia de los hombres, Rey, tú no nos acusas, no nos condenas. Tú siempre nos incitas, Señor amado, a ser mejores en ti. Espíritu Santo de Dios, te adoramos, Jesús. Y necesitamos, Señor, en esta tarde que tu amor traiga ese renuevo, Padre. Que tu presencia sea la que nos abrace como el primer día, Jesús. Acá está el altar y está abierto para aquellos que hoy quieran rendirse a sus pies y que el Padre los levante. Haga un acto profético en esta noche. Ríndase a sus pies para que el Padre pueda levantarlo. Ríndase a sus pies para que el Padre pueda levantarlos y usted pueda hablar a su oído. Espíritu Santo, Señor, derrama de tu amor, Jesús.